considera que mi metodología fue errónea. Él dice que la hermenéutica, es decir, el examen que yo fui realizando, está defectuoso, está basado en una falacia. Pero vamos a ver que lo que sucede con Luis es que Luis no comprende el propósito de ese análisis y que no ha sido manifestado porque, como yo he mencionado, primero quería tratar el asunto lingüístico. Por eso he estado preparándome para el análisis de la afirmación de Luis de que si Pablo quería decir que Cristo es parte de es parte de la creación, tenía que haber utilizado la preposición ek. Luis, vamos a presentar muchísima evidencia de que no es así. Si me permite, le voy a mostrar algo aquí. Fíjese, todas estas gramáticas que ponen de manifiesto que usted está equivocado al respecto. Lo digo con muchísimo respeto por su persona. Yo sé que usted es un académico, pero desafortunadamente, como hemos podido ver en los dos videos anteriores, la forma en que usted presenta la información es sesgada. Usted no presenta todos los detalles, usted no presenta todos los elementos que pueden permitir a la audiencia tener un entendimiento correcto y balanceado del argumento que usted presenta. Vamos a considerar el libro de Salmos 18.2. Dice aquí, vamos a subirlo para aislarlo completamente del contexto. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi peña, en él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Así que básicamente aplicando lo que, y vuelvo a hacer énfasis en este asunto, lo que Carlos supone que es mi método hermenéutico, o que es el método hermenéutico de los testigos de Jehová. A este versículo llegaríamos a la siguiente conclusión. Si usted analiza la palabra roca, el uso en cada, primero que todo el significado léxico, ¿verdad? Y el uso en cada una de las expresiones en la Biblia, llegaría a la conclusión de que Jehová es alguien que no tiene vida, porque ninguna roca está viva, no hay ningún uso en las escrituras de que la roca esté viva. Eso haría de Jehová un Dios muerto, y sería una conclusión absurda. Si hablamos que Dios es mi escudo, otra frase que aparece aquí, uno diría, bueno, fíjate, Dios tiene que tener abrazadera, ¿no? Porque el escudo siempre tiene una abrazadera para usted poder agarrarlo con la mano. Y es un objeto duro. O sea, si usted aplicara este tipo de metodología que él considera desde el punto de vista de la hermenéutica, ahí está el punto en donde usted se equivoca. Y yo hago énfasis a esto. Y desde el punto de vista literal, efectivamente, las conclusiones a las que se llegarían serían absurdas. Vamos a entender esto un poquitico mejor. En primer lugar, hay que tomar en consideración el hecho de que esa metodología para llegar a conclusiones desde el punto de vista de la hermenéutica efectivamente sería algo absurdo, algo equivocado. Tomar la ocurrencia de una palabra a través de las escrituras para, dado que esa palabra siempre es usada de una manera, llegar a la conclusión de que esa es la forma única en que puede ser usada, es un error. Tenemos que entender que en las escrituras existen dos formas de utilizar una palabra. La primera desde el punto de vista literal, y yo llamo la atención al hecho de que Reyes en su disertación utilizó en varias ocasiones la palabra literal. Y Reyes, ahí es donde está el error suyo. Porque existe también, para que ustedes entiendan, la posibilidad de usar la misma palabra desde el punto de vista figurado. Por ejemplo, cuando se dice que Jehová es mi roca o es mi piedra, ¿no? mi peñasco, evidentemente no se está utilizando en sentido literal. Tiene que estarse refiriendo en sentido simbólico, en sentido metafórico, porque las escrituras muestran que Jehová es un Dios vivo. Por tanto, no podemos llegar a la conclusión de que Jehová es un Dios muerto sobre la base de que es asemejado a una roca. Ese es un aspecto muy claro, muy de entender. Así pues, el método o el análisis que estamos haciendo tenemos que tomar en consideración si el término se está utilizando en un sentido, pudiéramos decir literal, como varias veces él hizo énfasis. Entonces literalmente es un ser biológico y ontológico que es igual a el grupo. Y literalmente es alguien nacido. Y yo quiero mostrarles a ustedes incluso algo que él no mencionó en este caso, pero que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque honestamente
me hizo pensar, ¿no? Hasta qué grado Luis ha examinado todos los datos, o sea, la data que aparece tanto en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, como en el Nuevo Testamento, como en el contexto, ¿no? De la documentación griega. Porque recuérdense, él está hablando desde el punto de vista literal. Varias veces ustedes pudieron ver, literalmente. Pero, Carlos, ¿puede usted mostrarme a mí dónde yo he dicho que protótocos es utilizado desde el punto de vista literal en Colosenses 15, perdón? ¿Puede usted señalarnos el minuto preciso en que digo no? Porque la palabra, la etimología de la palabra implica que tiene que ser un ser. Nunca he dicho eso. Yo estoy haciendo un análisis pragmático del término. ¿Cómo se utiliza el término? Eso es un análisis pragmático. A través de las escrituras. Para responder a un elemento que Wallace menciona sobre el genitivo partitivo y que usted ocultó a su audiencia. Vamos a verlo punto por punto. Vamos a desarrollarlo punto por punto. Veamos, por ejemplo, Carlos, lo que usted nos está diciendo. Bueno, dado que literalmente el primogénito es el resultado de relaciones sexuales, tuvo Dios relaciones sexuales con alguien para que Cristo llegara a existir. O sea, los absurdos que usted presenta en su argumentación, se lo digo con toda sinceridad, revelan que usted no ha hecho un análisis cuidadoso de toda la data que existe. Y yo le voy a poner, mire, en el mismo contexto. A ver, Carlos, mire, vean esto, amigos. Y Carlos, este texto, en su análisis anterior con Winston Medina, lo utiliza para mostrar que debería ser un genitivo partitivo. Winston Medina acertadamente le menciona que no solamente es una cuestión de genitivo partitivo, sino que ahí se utiliza el ablativo. Eso lo vamos a estar viendo en el próximo video. No vamos a enredarnos con eso, pero yo quiero mostrarles Colosenses 1:18. Dice, y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. A ver, Carlos, utilizando su propia lógica, ¿con quién tuvo Dios relaciones sexuales para hacer que Cristo saliera de entre los muertos como el primero resucitado a inmortalidad? ¿Se da cuenta cómo el análisis, cuando usted, o sea, ¿por qué no podemos llegar a esa conclusión sobre el hecho de ese análisis vez tras vez? Por una sencilla razón. Porque en la Biblia hay información que muestra que efectivamente Cristo no es el resultado de relaciones sexuales. Aquí yo le estoy mostrando a usted cómo la lógica que usted plantea, y yo le voy a ser franco. Yo sé que usted es alguien que ha estudiado, ¿no?, filosofía y especialmente relacionada con la lógica, con el análisis lógico, pero el análisis lógico que usted ha hecho aquí está completamente equivocado, amigo. Y yo se lo acabo de demostrar. Yo siempre encuentro que... No, un momentico. Mire, Jesucristo es el primogénito de los muertos. Usted reconoció que este es un genitivo partitivo. De hecho, lo refuerza usted con el hecho de la preposición ek, que vamos a estar viendo en el próximo video hasta la saciedad, que usted está equivocado en lo que usted presentó ahí. Mire, amigo, vamos a estar viendo que lo que usted dice sobre ek, perdone que se lo diga, es un error mayúsculo. Déjeme decirle, mire, yo le voy a mostrar algo. Todas estas gramáticas que están aquí, y muchas más que no voy a tocar porque si no sería eterno el video, demuestran que usted está equivocado sobre la preposición ek, y yo lo voy a estar demostrando ampliamente. Que esa fuerza que usted quiere hacer para demostrar que Pablo tuvo que utilizar la preposición ek en Colosenses 1:15, si él quería mostrar que Cristo era parte de la creación, usted está equivocado. Protótocos siempre es parte del grupo. Usted, mire, ni Bowman, ni usted, ni nadie me va a poder demostrar que en este tipo de estructura que Pablo utilizó, Protótocos no sea parte del grupo. Y aclararle que el uso que Pablo utiliza aquí no es literal. Quienes tratan de forzar eso a la literalidad son ustedes, no los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no entendemos protótocos ahí como ustedes intentan hacerle ver a los trinitarios. No, porque los testigos de Jehová dicen, la etimología dice que es primer nacido. No, porque entonces nosotros tendríamos que creer que Cristo nació en los cielos, como bien usted dice. Entonces, ¿sabe usted cómo se llama eso? Usted que ha estudiado lógica y ha estudiado las falacias. ¿Sí lo sabe? La falacia del hombre de paja. Usted distorsiona el argumento contrario y entonces lo ataca destruyendo. Pero entonces usted no está destruyendo el argumento de la persona.
Y mi argumento es, primero, poner, y yo lo soy muy claro, poner la base, mostrar el uso pragmático del término, junto con una estructura específica, un genitivo que es plural, como mismo se hace con Juan 1.1 con relación a la estructura que les mencioné anteriormente. Entonces, yo no estoy haciendo un estudio hermenéutico, usted se equivocó con eso. Y lo vamos a demostrar ahora. Vamos a demostrarle ahora que ese análisis que yo hice es completamente válido y refuerza el hecho de que Colosenses 1.15 es un genitivo partitivo. ¿Qué cosa es el genitivo partitivo? Bien, vamos a ilustrarlo de una manera que sea entendible para ustedes. Noten ustedes que yo muestro un caso reconocido por el propio Dr. Wallace, que es Romanos 15.26, de genitivo partitivo. Primero que todo, Carlos, usted va a poder ver, si usted examina el texto completo de Romanos 15.26, que ahí no se utiliza la palabra ek. Sin embargo, Wallace reconoce esto como un genitivo partitivo por la siguiente razón. Si ustedes se dan cuenta, el sustantivo principal, o nomen regens, es los pobres de los santos. Los de los santos es la categoría general a la cual este sustantivo, aquí junto con su artículo, los pobres, hace referencia. Así que los pobres son el sustantivo principal y de los santos es la expresión genitiva, es decir, una expresión de relación. El caso genitivo tiene la función específica de determinación y descripción. Se dice muy frecuentemente que es el caso adjetival, es decir, tiene función descriptiva para con el nombre principal. Ahora, Wallace reconoce que, sin embargo, esa función descriptiva en ocasiones no es tan, pudiéramos decir, no es precisamente la tónica que se quiere lograr, ¿no? Sino que hay otros aspectos dentro del genitivo y dentro de ellos está el llamado genitivo partitivo. Tus petohus ton hagion, o sea, los pobres de los santos. ¿Son todos los santos pobres? No, pero son los pobres parte de los santos, sí. Aquí Pablo está hablando de la colecta que se hizo para ayudar a los pobres de los santos. O sea, aquí ya podemos ver claramente qué cosa es el genitivo partitivo. El genitivo partitivo es, fíjese, la expresión genitiva que engloba, que habla del todo. En este caso, de los santos. Los santos son un grupo. Y el sustantivo principal es parte de ese genitivo, pudiéramos decir, que engloba, o que es la clase a la cual pertenece. ¿Cuál es la clase a la que pertenecen los pobres? A la clase de los santos. Solo que se está mencionando a ellos como una parte de esos santos. No todos los santos son pobres. De manera que aquí ya tenemos claro qué cosa es el genitivo partitivo. Y es lo que usted, Carlos, está analizando justamente en su video. Cuando usted está examinando este argumento que los testigos de Jehová hemos esgrimido con tremenda efectividad, y usted lo dice muy bien claro, ¿no? Es uno de los argumentos más fuertes. Usted reconoce que se hace con relación a lo que es el genitivo partitivo. Entonces, sí, si estamos usando un método hermenéutico, como usted menciona, y estamos considerando desde el punto de vista literal protótocos, entonces llegamos a conclusiones absurdas. Eso es cierto. Pero si estamos examinando el uso pragmático, es decir, el uso que en la práctica se da a un sustantivo dentro de una estructura, y no hay nada en las escrituras que contradiga ese concepto, entonces el análisis no está mal, sobre todo si el objetivo es para definir algo. Y aquí es donde viene la sorpresa para usted, Luis. Es lo que usted pierde, porque obviamente usted no tiene todo el argumento, ¿no? Yo no he presentado todo el argumento, solamente estaba poniendo la base, demostrando vez tras vez, que siempre Protótocos es parte del grupo. Y eso hace que uno se pregunte, ¿por qué Pablo tendría que utilizar un término que en la práctica siempre que se asocia con un grupo es parte del grupo? El primogénito de un grupo, no de María, como decía, y que vamos a estar examinando eso. A mí me da mucha risa cuando yo he visto Medina y a usted, Luis, ¿no? Ir detrás de
del argumento. No, porque mira, puede ser también de relación el genitivo. Oye, amigo, para decir semejante cosa hay que estar ido completamente de lo que se está examinando. Porque el genitivo de relación y el genitivo partitivo son dos cosas diferentes. Usted no me puede poner un ejemplo de un genitivo de relación para compararlo con un genitivo partitivo. Eso no tiene sentido. Usted no me puede decir a mí, mira, el hijo de María no puede ser parte de María. No, es que María no es un grupo. Y ustedes cometen un error gravísimo en el video al decir eso. No, mi primogénito, el primogénito de Israel. El primogénito de Israel no puede ser parte de Dios. Óigame, Luis, pero seriedad, por favor. Dios no es un grupo. Bueno, para ustedes sí, porque son trinitarios, ¿no? Pero si vamos a hablar de Dios como un ente, ¿no? Ontológicamente hablando, un solo individuo, ¿no? Aunque hayan tres personas como ustedes creen, Israel no puede ser parte de ese solo individuo. O sea, los ejemplos que ustedes ponen se van y los vamos a examinar con cuidado, ¿no? Porque es bueno que la gente pueda ver los errores lógicos y falaces que ustedes cometen en su disertación. Pero ahora mismo vamos a examinar qué es el genitivo partitivo. Ya vimos ya el concepto, pero ¿qué definición nos da Wallace? Y esa es la razón de por qué yo hago ese análisis. Porque Wallace nos da a nosotros indicación de cómo reconocer el genitivo partitivo. Vamos a abrir la gramática de Wallace. Como van a poder ustedes ver, es la gramática Greek Grammar Beyond the Basics, o sea, la gramática griega más allá de lo básico, es una gramática avanzada. Vamos a considerar acá, hice un bookmark. Vamos a ver que en la página 84 de esta gramática, que usted citó, pero usted no citó completa, Luis, y eso es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque usted cita de Wallace la parte en donde se habla que frecuentemente la preposición ek se encuentra asociada al genitivo partitivo y es una confirmación de ese genitivo partitivo, pero usted pasa por alto el resto, olímpicamente, como diría mi amigo Roberto Isaac. Y se lo tengo que decir, ¿no? Con mucho respeto, pero se lo tengo que decir porque, vuelvo a decir, como dije en los dos videos anteriores, es muy lícito llamar la atención cuando un académico comete un error como este a su falta de experticia, no creo que sea su caso porque son años y años estudiando griego, o su falta de honestidad intelectual. Bueno, Wallace, hablando del partitivo genitivo, o como él le llama aquí, relative, o sea, del todo, ¿no? Él dice, bueno, el partitivo genitivo es que es una parte de. Él explica, y esto es importante entenderlo, él explica, bueno, el genitivo realmente no debería ser partitivo, ¿no? Porque en realidad hay que entender que el genitivo está describiendo el todo, no la parte. Pero él dice, bueno, yo no me voy a enredar con esto, yo no voy ahora a ponerme a reclasificar algo que ya por todos los gramáticos está clasificado desde ese punto de vista, yo simplemente voy a seguir. Y él hace una nota ahí, ¿no? Explicando eso. Así que él dice, el sustantivo, dice él aquí, en la definición, el sustantivo en el genitivo denota el total del cual el nombre principal o el sustantivo principal es parte. Y este, dice él, es un uso relativamente común en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a estar viendo cuando nosotros hagamos un análisis cuidadoso de lo que es el uso de la preposición ek, y que nuestro amigo Carlos comete errores ahí en su análisis sobre ese punto. Vamos a estarlo viendo muy cuidadosamente, como efectivamente el genitivo partitivo es uno de los más comunes que tiene el Nuevo Testamento. Y es muy común que no se encuentre ni con la preposición apo, que no se encuentre con la preposición ek. Y vamos a ver algunos casos que menciona aquí Wallace como ejemplo, que nos van a ayudar a nosotros a determinar el asunto de protótocos. Así que el punto que tenemos que entender es, ¿qué es el genitivo partitivo? Es el todo, de la cual hay una pequeña parte que es la cabeza principal, es decir, el sustantivo principal. Bueno, vamos a ver entonces que ya tenemos el concepto, pero ¿cuáles son las claves de identificación? ¿Cómo identificamos este genitivo? Bueno, en vez de la palabra de, se puede sustituir con el cual es parte de. O sea, no diríamos, por ejemplo, el cofre del carro, sino que diríamos el cofre que es parte del carro.
Si usted puede sustituir la palabra de, que se puede utilizar, fíjense, Escobar no está diciendo no se puede usar la palabra de, no, se puede utilizar, solo que la forma en que usted puede identificar un genitivo partitivo es si usted puede sustituir la palabra de, que es la preposición que se utiliza en nuestro caso, bueno, en el caso del inglés of, o en el caso del español de, si se puede sustituir por la expresión el cual es parte de. Pongamos un ejemplo, ¿no? El cofre del carro, o del carro, ¿verdad? Bien, ¿podemos sustituir el cofre que es parte del carro? Sí. Dice él, bueno, pues ahí usted tiene, sin lugar a dudas, un genitivo partitivo. Esa es la clave de identificación. ¿Qué hay de Colosenses 1:15? Pudiéramos decir, el primogénito que es parte de la creación, sí. No, o sea, no cambia en absoluto, no es imposible hacerlo. Y sería partitivo. Esa es la clave de identificación, pero a mí me gustaría ir un poco más a fondo. Porque dice, bueno, vamos a amplificar semánticamente esto, ¿no? Una amplificación de la semántica del genitivo partitivo. Y yo sé, hermano, que es un poquitico complicado, pero por favor, siga conmigo para que pueda entender esto cuidadosamente. Él dice aquí, este es un uso fenomenológico del genitivo, dice él, que requiere que el sustantivo principal tenga un matiz léxico que indique porción. O sea, dice, bueno, mira, para que entendamos esto, el sustantivo principal tiene que tener dentro de su significado léxico un matiz de porción. Él dice, por ejemplo, para que noten el asunto, algunos de los fariseos, some of the Pharisees. O sea, algunos, evidentemente, está hablando de algo que no es el todo. Está hablando de algo que pudiera decirse que es parte de. Algunos de los fariseos, aquí la expresión genitiva partitiva sería de los fariseos. Uno de ustedes, es decir, uno de ustedes, ahí tenemos, ustedes es el grupo, uno sería el sustantivo principal y uno, por supuesto, indica una parte de. Una décima parte de la ciudad, o un décimo de la ciudad. Noten aquí. Un décimo de la ciudad. Bueno, la ciudad sería el genitivo partitivo, mientras que un décimo sería el sustantivo principal y una décima parte de algo, por supuesto, es parte de. Noten ahora este punto, porque uno dice, bueno, pero es que en todos estos casos se está hablando de numerales, ¿no? O de expresiones indefinidas. Algunos de los fariseos, uno de ustedes es un numeral, la décima parte de la ciudad, ¿verdad? Es un porcentaje. Obviamente son cosas que se con toda claridad, ¿no? Pero noten ustedes aquí. Él dice, las ramas del árbol. Y aquí no tenemos un término que sea un numeral, sino un término que indica que es una porción de algo más. Las ramas del árbol, el árbol es el todo, es el genitivo partitivo del árbol, mientras que el sustantivo principal, las ramas o la rama, pues es en este caso aquello que es parte de ese todo, de ese genitivo partitivo. Por eso le llama, en vez de genitivo partitivo, genitivo de todo, ¿no? Porque en realidad el genitivo está describiendo el todo, la totalidad, lo que es completamente, podríamos decir, la clase a la que pertenece, en este caso, o de la que es parte, en este caso, el sustantivo principal. Aquí ya no tenemos un numeral, tenemos un sustantivo que por su matiz léxico, ahí está el punto. ¿Cuál es el matiz léxico? Es la rama desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista inclusive pragmático en su uso, una parte del árbol, sin lugar a duda. Por eso es que lo utiliza como ejemplo. O, el ejemplo que ponía Winston Medina, una pieza del pie, ¿no? O sea, de lo que es un dulce. Usted saca una pieza y esa pieza sale de ahí. Pudiéramos decir que es una parte de ese pie completamente. Entonces, él dice, ok, mira, un aspecto esencial es que ese sustantivo principal tenga
un matiz léxico que indique que es una porción. Vamos a ver si entendemos esto más. ¿Tiene un matiz léxico la palabra protótocos que indique que es una porción de algo más? Ahí es donde está el punto. Tenemos un genitivo. Ahí, pases ketisebos. Es singular desde el punto de vista morfológico, pero es desde el punto de vista léxico plural. La palabra protótocos, el sustantivo principal, es decir, la porción de la cual sería parte del todo, en este caso la creación, tiene ese significado léxico y ese uso pragmático. Ahí está el punto central, mi querido Luis, y es donde usted se pierde completamente en mi análisis. Claro, porque yo no he dado todavía toda esta explicación que estoy dando. O sea, un requisito esencial que dice Wallace que tiene que tener el sustantivo es que sea parte de algo más, que su significado léxico, en su significado léxico, haya la posibilidad de que esto sea de algo más, una parte de algo más. ¿Y qué es el primogénito? Sino una parte de los hijos de un hombre. El significado léxico es una parte, indica, tiene el matiz. No, usted no dice la definición, no, el matiz de algo que es parte de. Y por eso yo hago mi análisis. Porque yo estoy usando ahora en este momento, yo tengo que tener dos aspectos esenciales en mi análisis. Número uno, que el genitivo pueda ser plural. Porque un genitivo, o sea, en este caso un protótocos es una persona, es un individuo, y para ser parte de, tiene que haber una pluralidad. No puede ser parte, por ejemplo, de otro ser humano. No, tiene que ser plural. Por eso, en mi análisis, yo hago un examen plural de cada, o sea, los genitivos tienen que ser plural, se hace, volvemos a decir, morfológica o semáticamente, y entonces yo analizo cómo ese protótoco es utilizado en base a esa estructura que aparece en Colosenses 1:15. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar si protótocos es o no es, no tiene o no tiene el matiz de parte de. Y ahí está el punto. Y el examen se hace válido porque en cada vez que yo utilizo, yo analizo el uso que se le da a protótocos asociado con un genitivo, es decir, un genitivo del todo, rebaño, cabras, ovejas, es decir, plural. Siempre el concepto que arroja desde el punto de vista pragmático protótocos, mi estimado amigo, es el de alguien que es parte. Entonces no se trata de que yo esté comparando cada ocurrencia de protótocos, ¿no? Para llegar, oh mira, claro, como protótocos es el resultado de las relaciones sexuales, desde el punto de vista literal, bueno, entonces yo tengo que asumir que Cristo, cuando fue resucitado, es el resultado de las relaciones sexuales del Padre. Como usted intenta hacerlo con el caso de la creación, ¿no? Eso es un absurdo, es no entender qué estoy yo haciendo. Y es distorsionar mi argumento. Porque yo he puesto una base sólida que muestra algo. Siempre, 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 que la palabra protótocos, cuyo significado léxico tiene el matiz de parte de el primer hijo, el primer nacido, fíjese, entienda esto, la palabra primero indica la necesidad de la existencia de más individuos. ¿Capta usted eso? Yo digo, él fue el primero que llegó a la tienda. Yo no necesito decir que es el primero si nadie más llegó. Yo voy a necesitar utilizarlo si más personas llegaron posteriormente. Entonces es el primero, después vino el segundo, el tercero, el cuarto. Una sucesión numérica. De hecho, usted sabe que ese es el argumento que se utiliza en contra del punto de vista de la virginidad perpetua de María, donde se dice, al decirse el primogénito de ella, se está diciendo que tuvo más hijos. Es simple. Pero es su primer nacido. Bueno, entonces tiene que haber más. Entonces el matiz léxico que tiene protótocos, mi querido amigo, clasificante lo que dice aquí, claramente Wallace. Este uso fenomenológico del genitivo que requiere que
el sustantivo principal tenga el matiz léxico que indique una porción. Tiene, desde el punto de vista léxico, el matiz de ser parte de algo más. La palabra protótocos en griego, sí. Por eso tiene la palabra protos primero. ¿Capta el punto? Ahora, lo que yo hago entonces es, yo tengo un concepto que Wallace me da de lo que es genitivo partitivo, que usted no examinó con su audiencia. Usted nunca le dijo, bueno, mira, una buena forma de demostrar que esto no es un genitivo partitivo es que esta palabra protótocos no indica en su matiz léxico, no indica la posibilidad de que sea parte de algo mayor. ¿Usted sabe por qué no lo hizo? Porque usted no podía mencionar eso, porque usted sabe que protótocos siempre es parte de algo. Y eso es lo que yo hago. Demostrar que en la pragmática, en el uso pragmático, vez tras vez, en las escrituras, cuando se asocia protótocos a un grupo, es decir, a un genitivo de todo, siempre el protótocos es parte de ese grupo. Simple. ¿Se da cuenta? Todo lo demás que usted levanta es humo. Porque yo no estoy hablando desde el punto de vista literal. En Colosenses 1:15, los testigos de Jehová no vemos a Cristo como el primer nacido. Pero dado que, tal como roca puede ser utilizada para indicar la fortaleza, estabilidad que Dios tiene, protótocos es utilizado para indicar la pertenencia de Cristo a un grupo al cual está asociado. Yo no puedo utilizar un genitivo de relación. El hijo de María, primer hijo de María. Oiga, amigos, seriedad. El primer hijo de María es un genitivo, en este caso es una expresión cuyo genitivo es de relación y que Wallace describe claramente ahí en su gramática. Usted está equivocado en eso. Usted no me puede utilizar eso como usó Winston Medina. Eso es un error, eso es engañar a la audiencia. Perdone que se lo diga, pero yo lo tengo que decir con total sinceridad. Eso es engañar a la audiencia. Que no conoce el griego. Y entonces, no, sí, mira, ¿verdad que sí? Bueno, mira, sí, efectivamente, el primogénito de María no puede ser parte. No, un momentico, usted no me puede usar esa estructura, porque no es lo que tenemos en Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 el genitivo que tenemos es un genitivo plural semántico. Me siento y digo, ok, a ver, déjame ver. Si yo voy a leer a Pablo en aquel contexto histórico, y yo leo el primogénito de toda la creación, ¿qué trae eso a mí de acuerdo al uso práctico, al uso pragmático que se ha hecho? Me traería a mí a un individuo que no está asociado al grupo del cual se dice que es primogénito. ¿Sobre qué base si yo no tengo ninguno? O sea, yo no tengo nada alrededor mío en los documentos que yo tengo a mi alrededor. No tengo nada, ningún uso de este tipo. ¿Puede usted demostrarme que protótocos no tiene el significado léxico o el matiz? Vamos a decir el matiz, no el significado. El matiz léxico de parte de... Sí. Protos, primero, ¿verdad? Tocos, nacido, indica o tiene dentro de tiene el matiz léxico de ser parte de un grupo. Es el primero de una secuencia. De modo que califica con lo que dice Wallace.